Listo. Muy bien. Ahora sí tenemos más alumnos que se han incorporado y ahora sí es mejor porque de pronto tampoco se van perdiendo la clase. Muy bien. Entonces, para los... ¿Hay algún alumno nuevo acá? Todos ya han iniciado anteriormente la clase. ¿Hay algún nuevo dentro de lo que estamos ahora? Los demás confirmen. ¿Tienen audio? Hola. Confirmen, por favor. Karina, ¿tienes audio? Ahora sí tengo audio. Ah, ya, Ahora sí se escucha. gracias, gracias. Por favor, cualquier cosa me lo tienen que ir diciendo porque a veces yo no siempre lo puedo manejar todo. O sea, cualquier cosita, igual me lo dicen, por favor, ¿sí? Muy bien. Entonces, como les decía, ¿cómo ve la sociedad a esta población autista? ¿Cómo ve el Estado también? Porque en algún tiempo yo había escuchado, sí, las noticias, en la cual no me acuerdo con exactitud qué país decía que esta población con una cierta discapacidad, porque así lo llamaban, representaba de pronto un gasto para el Estado. Sin embargo, no, en otros países decían que no. ¿Por qué? Porque dentro de esta población hay niños prodigio. Ustedes sabían que Albert Einstein era, pues, Asperger de la población de TEA. Y en Argentina, ¿no? ¿A quién tenemos? A Messi. ¿Mm? La población autista, Asperger. Entonces tenemos también personas maravillosas, o sea, no todos de repente no tienen esa capacidad, ese desenvolvimiento, pero hay muchos que sí. Solo hay que saber mirarlo, hay que saber rescatarlos, hay que saber darles un espacio, una oportunidad para que puedan desenvolver sus habilidades. Y de eso, ustedes son parte de. Veamos acá rápidamente que nos dice la participación del núcleo familiar y la sociedad. Vamos a ver cómo participa la familia, cómo participa cada miembro de la familia y cómo participa también la sociedad. ¿Qué nos dice la sociedad? Con su aporte a las escuelas inclusivas. Y las familias han venido evolucionando a lo largo de estos años en relación a la población con autismo. Es decir, ya se les ve con niños que tienen una condición que requieren apoyo de tal manera, ¿no? La sociedad y el núcleo familiar han venido contribuyendo en cambios sustanciales, pero aún falta mucho por trabajar en concientizar a las familias, en este caso con el diagnóstico, ¿no? Haciéndolo pues a temprana edad y con ello el abordaje a estos pequeños. Por otro lado, tenemos más profesionales capacitados, con información de vanguardia y calidad humana listos para abordar esta población, listos para trabajar con ellos, listos no solamente para aportar ese granito de arena, sino también ayudar a los padres. Y cuando yo les decía al inicio, eh, de pronto, si bien es cierto, se ha ganado espacio en esta área, si bien es cierto, pues si hacemos una línea de tiempo,
¿no? De lo de antes a lo de ahora, vemos mucho más personas comprometidos y sobre todo por vocación que hacen frente a un montón de desafíos, pero lo hacen con cariño, lo hacen por amor, lo hacen por vocación, porque quieren, ¿no?, trabajar en estas áreas. Ahora, nosotros podríamos decir, ya es suficiente, ya está bien, ya se cumplió todas las expectativas. A mi parecer, yo creo que no. Eh, yo considero que en este caso, y de repente muchos están de acuerdo, incluso pueden abrir sus micrófonos, que todavía nos falta. Todavía nos falta una sociedad más inclusiva. Y para que sea más inclusiva, esta sociedad tiene que tener conocimientos. Cuando nosotros vemos a un niño con trisomía 21, obviamente rápidamente lo vamos a reconocer por sus rasgos faciales, ¿verdad? Ese pequeño es Down. ¿Sí? Rápidamente. ¿Por qué? Porque los rajitos son bastante notorios. Pero, ¿qué pasa con el niño autista? El niño autista, más aún los que tienen un autismo leve, no los notas. Y es ahí incluso, ojo, por ejemplo, los niños en las cuales los rasgos son bastante leves o podremos decir insidiosos, pero que de alguna u otra forma causan dificultades, ¿no? De repente no en todas las áreas, pero alguna de las áreas, ¿no?, de su vivencia diaria no son fáciles de detectar. ¿Mm? Les pongo un ejemplo. Yo trabajé con un niño, bueno, hasta ahora sigo trabajando desde que tenía, pues, ¿cuánto? 3 años, ahora tiene 9, ya va a cumplir 10. Al inicio, súper lindo, súper tranquilo. ¿Por qué me lo mandaron? Porque de pronto, ¿no?, la profesora decía que era muy mimado, que se trabaje con la mamá, que se trabaje con el papá, muy engreído. Y sí, presentaba esos rasgos efectivamente. Se fue trabajando y se fue quedando porque por ahí se iban sumando otras dificultades. De repente el de conducta, atención, concentración, se distraía por el menor ruido irrelevante, o por ejemplo, como que hacían matemática y luego no quería moverse a otra área. Es como que no, quiero continuar con esto, ¿verdad? Entonces, la mamá decía, pero ¿cuál es el problema? Si mi hijo quiere continuar con matemática, bueno, pues no, yo no sé por qué la profesora lo ve problema. Pero como no se veía otro rasgo, porque en verdad no se veía, pero yo decía, ¿por qué es errático al cambiarse a a otra materia? Y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y comenzaron a aumentarse mucho más rasgos. Y a la siguiente semana ya le tocaba su terapia. Y yo le iba a decir a la mamá, mire, hemos visto A, B, C, D. Presumo que su niño tiene Asperger. Insidioso de repente porque no se ha venido notando, pero conforme ha venido creciendo, ya como que los rasgos son varios o las características son varias, y como que de pronto hay que hacerle una prueba exploratoria. Y me llama entre semana. Me dice, doctora, mire, antes de empezar, pues, terapia con mi niña, me gustaría hablar con usted, que me han dado cositas, o por lo menos llamadas de atención en el colegio por algunas cositas. Perfecto. Antes que yo se lo diga, ella me lo dijo. Y me dijo, pareciera. Y le digo, sí. Y pues, la mamá como que se desbordó un poco y todo lo demás, pero ya. Con el tiempo lo ha venido canalizando y ahora viene apoyando bastante al niño. Entonces, fíjense lo valioso es cuando, por ejemplo, al niño se le observa, ¿sí? Y para ello, pues, cuando más personas haya
con conocimientos acerca de esta población TEA, va a ser de repente mucho más sencillo que puedan ser también, ¿no?, personas inclusivas. ¿Por qué? Porque hay personas cuando ven que un niño de repente pues no se pone errático, le cuesta de repente cambiar rutinas. ¿Qué dicen las personas? Oye, mírale, mírale ese pequeño, qué malcriado, qué mal educado. Y no es una mala educación, es una condición. Es una condición. Bien, vamos a ver acá. Profe, Sí, dime, Karina. buenos días. Estamos hablando mucho de inclusión y se está hablando mucho más que antes, Sí. pero la verdad es que por mi experiencia personal, yo me doy cuenta que es el hablar nada más, porque por lo menos acá en Argentina, Córdoba, por ejemplo, este niño del cual yo me hago cargo, va a un colegio privado y le ponen las mil trabas, los miles de peros, no solamente el colegio, la institución, sino todas las instituciones que hay alrededor para que el niño pueda hacer una terapia bien en equipo, integradora, no le aceptan en la obra social, fallan todos no trabajan en equipo. Entonces digo, ¿para qué dicen que es inclusivo si no es verdad en la práctica? Cierto, Karina. Es muy cierto lo que tú acabas de decir. Por eso yo les decía, ¿no? Si, si bien, ¿no? Estos cambios se han ido dando a través del tiempo, porque recordemos que anteriormente, años atrás, los chicos ni siquiera eran al de repente diagnosticados, simplemente se le tomaba como que tenía un cierto retraso, ciertas dificultades, y es más, muchas veces ni siquiera lo hacían estudiar. ¿Por qué? Porque decían es un niño malcriado, es un niño que no acata órdenes, es un niño que no te escucha, es un niño errático, y no los aceptaban. Eh, Se ha ido cambiando. Las familias también cada vez de pronto van tomando conciencia al de repente con dificultades, con sus negaciones, ¿no? Y obviamente con sus duelos y todo lo demás, pero como que van tomando conciencia. Pero como yo les decía hace un rato, valga la redundancia, aún tenemos mucho por trabajar, aún tenemos mucho por hacer, tanto familias como sociedad. En el caso de las familias, de pronto está bien. Yo considero que todo padre, ¿no? Toda madre, también soy mamá, queremos que nuestros niños estén bien en todos los aspectos. Y de pronto, como padres, tenemos sueños, tenemos esperanzas, tenemos expectativas, tenemos proyectos de que estos niños pues lleguen a ser grandes, lleguen a ser profesionales, lleguen a ser A, B, C, y que padre no se va a sentir orgulloso con ello. Y cuando de pronto vienen y te dicen, ¿no? Tu niño tiene autismo. Para muchos padres es muy complicado digerir esta información. Es como que soñaste tanto tiempo, de repente desde que iniciaste una relación con tener hijos, tener una familia, todo ya te lo pusiste en proyecto. Y como que alguien viene y toda esa torre que tú armaste, te lo tiran abajo en cuestión de segundos. No es fácil. Ahora, con respecto a tu pregunta, la sociedad, es muy cierto, Karina. Vivimos en una sociedad que literal, ya no camina, corre. Es más, he escuchado, digamos que, por ejemplo, ellos hablan de una currícula o de una malla curricular, en las cuales, ¿qué dicen? Tenemos que avanzar. Y estos niños son un interferente para avanzar, no nos permiten avanzar. ¿Ve? Ahora, ¿quién pone esa malla curricular? En muchos casos, lamentablemente, lo pone el mismo Ministerio de Educación, no sé cómo se llama en su respectivo país. El Ministerio de Educación, ¿qué les dice? Bueno, primer grado, segundo grado, primaria estoy hablando,
tienen que cumplir tales metas. ¿Mm? Y como que de alguna u otra forma los monitorean que lleguen a cumplir esa meta. Entonces, como que para los profesores, mientras se detienen a mirar a estos niños, mientras se detienen a apoyar a estos niños, para ellos es una pérdida de tiempo. Ahora, cuando estos pequeños se quedan, bajo la promesa también de que los papás, por ejemplo, los papás, ¿no? Se dice que los niños tienen que ser medicados, ¿no? Para que para su atención, su concentración, que se sientan al de repente o que tengan esa tranquilidad de poder sentarse, tomar atención, observar para que puedan tomar sus clases. Algunos papás, ¿qué dicen? No, la medicación no los hace daño. ¿Para qué le vamos a dar medicación? Se van a volver dependientes de la medicación. Pese a que su médico, su psiquiatra, ya les ha explicado que es necesario, su terapeuta que es necesario. No todos los papás, no todos, no vamos a generalizar, pero sí se encuentra a ver papás que dicen, no, ¿para qué lo vamos a medicar? No hay que medicarlo porque se van a volver dependientes. Entonces, obviamente, el niño va al colegio, se para, no está quieto, fastidia a los demás, no trabaja, no toma atención. Desde el momento que la profesora se detiene a decir, a ver, Pedrito, siéntate, por favor. Y como los niños no se medican, no se van a sentar. Pedrito, siéntate, Pedrito, siéntate, Pedrito, siéntate. Ellos sienten que ya han perdido bastante tiempo en eso. Ahora, en algunas instituciones tienen un auxiliar que apoya a los niños y en otras instituciones no. ¿Por qué? Porque eso demanda más gasto para la institución. Y es por ello que, empezando por la cabeza, bueno, en algunas instituciones llamamos el director, el dueño, a veces opta por no recibir a estos niños. Y claro, ¿cómo podemos hablar de escuelas inclusivas si son ellos los que nos ponen interferentes, los que nos ponen muros, los que nos ponen, ¿no? En vez de decir, nosotros estamos acá para apoyarte, no, nos ponen esas, como dificultades. No se puede, su niño de repente no encaja acá, llévelo a otro colegio, o por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes tienen en sus países lo que son colegios exclusivamente para niños, ¿no? Con habilidades diferentes. Ahora, esto es bueno, sí, porque sobre todo, por ejemplo, si la selección de estos pequeños, la evaluación ha sido muy, muy detallada, muy detallada, una evaluación muy prolija. ¿Por qué? Porque cuando esa evaluación no ha sido cuidadosamente, ¿no?, aplicada, de pronto puedes mezclar, por ejemplo, a un niño con Asperger, que sus dificultades son leves o muy leves, con un niño que tiene una condición de repente en grado 2 para 3. Entonces, acuérdense que todo ser humano, por instinto, pues seguimos modelos. Entonces, el niño, al de repente, pues en vez de mejorar, sus condiciones van a ir como que empeorando, ¿no? Cosa que no siempre, pero he visto niños que los papás me dicen, mire, antes hacía esto, ¿se acuerda? Sí, pero mire ahora cómo hace. Todo copia, todo copia. Todo lo que hace el compañerito, copia. Él antes no giraba, algunas veces hacía esto, ahora gira, hace todo, ha reforzado. Entonces, hay niños que están en grado 1, considero que ellos sí deben entrar a una escuela inclusiva. Pero la sociedad como que todavía se resiste y esto viene desde arriba, desde el Estado, que no miran a esta población. Muy bien, vamos a ver acá. Por allí algunas compañeras me decían, ¿no? Como que los padres se sienten encorralados, sí, es cierto. Y no solamente eso, ¿no? Se sienten en una situación bastante complicada, es como que, ¿qué hago, no?
Veamos acá. Hablar de escuelas inclusivas inevitablemente lleva consigo hablar de una relación activa y positiva entre todos los agentes involucrados en el proceso educativo, lo que implica diseñar juntos qué es lo mejor para el niño o niña. Educación inclusiva en la que todos participan activamente, buscando la igualdad de oportunidades y donde el respeto a la diversidad esté presente como valor y principio de la acción. Esto de pronto es lo que buscamos, donde todos trabajen en equipo. Acá ya no es un equipo de intervención terapéutica, es un equipo en la cual debería unirse para un abordaje educativo, para una intervención académica, donde de pronto empezamos también por la cabeza, que viene a ser, ¿no?, el mismo ministerio, mirar a esta población. ¿Qué pasa con estos chicos? Pero claro, muchas veces dejan a los psicólogos educativos este trabajo, ¿sí? Pero si tienen alumnos inclusivos, debería haber un psicólogo. Ahora, la pregunta es, ¿todas las instituciones tienen un psicólogo? Ahora, ¿un psicólogo es suficiente para ese colegio, para la cantidad de alumnos que tiene? No es suficiente. ¿Por qué? Porque ese colegio tiene los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, y un psicólogo no es suficiente. Por más que el psicólogo sea súper, 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 al de repente pilas, ¿no? Puede hacer su trabajo, pues bastante eficiente, pero no lo suficiente en tiempo. Entonces, no hay una respuesta como tal, ¿no?, a estos chicos. No lo hay. Y es ahí donde también entra, pues, ¿no?, la frustración como padres. Porque para los padres tampoco es fácil. En todo caso, ¿no?, y eso se escucha con mucha frecuencia, donde los padres dicen, ya, bueno, ingrese al colegio para que aprenda a relacionarse. Ya, no importa, que aprenda a ganar empatía, que aprenda al de repente a hacer amiguitos, que aprenda a seguir otros modelos. Ya, si se va atrasando, pues yo le voy a contratar un profesor adicional para que lo ayude en las materias. Ahora, si nos hacemos la pregunta, ¿todos los padres tendrán la economía, tendrán la facilidad, tendrán el tiempo de poder sentarse con el niño, poder ayudarlo o poder pagar una profesora, ojo por horas, para que pueda ayudar a este niño? Es un dinero extra. Ahora mismo, a nivel mundial, estamos en una recesión económica, donde para los padres, cualquier dinero adicional para el abordaje de los niños no siempre es fácil. De repente algunos sí tendrán las posibilidades, y qué bien por estos pequeños, pero no todos. Entonces acá esperamos que desde arriba, ¿no?, comencemos a unificar y el abordaje a este niño. Cuando yo les decía hace un rato, dejan ese trabajo a los psicólogos, ¿por qué? Porque dicen, pero si hay un psicólogo, el psicólogo debe orientar, debe orientar a los profesores. Y claro, se hace, se hace. Dicho sea de paso, yo trabajo en una institución educativa grande, donde hay los 3 niveles y tiene 2 sedes. Tenemos un WhatsApp en común, como lo tenemos ahora, y como que cada que vienen los exámenes, yo tengo que estar, o en audios. Por favor, señores docentes, no se olviden que tales alumnos, su examen tiene que ser diferencial. Ahora, ¿ustedes saben lo que es un examen diferencial? ¿Sí? Que no pueden aplicar, por más que el alumno sea muy listo, no pueden aplicar exactamente las mismas reglas para estos niños, para esta población. ¿Qué pasa si un niño, por ejemplo, se frustra frente a una determinada pregunta? Que el profesor no de frente por 0. Bien, no puedes hacer el examen escrito. Acércate, por favor. Te tomo un examen. O veo otro mecanismo
¿Cómo te evalúa? ¿Mm? Muy bien. Familia y escuela tienen roles diferentes, pero complementarios dirigidos a un objetivo común, pues son dos caras de la misma moneda. No debería ser una tarea compleja. Todo lo contrario, debería ser una tarea sencilla, ya que es mucho más fácil alcanzar buenos resultados y lograr una plena inclusión, mejorando la calidad de vida del alumno. Es decir, remando todos en la misma dirección, familia, escuela y comunidad y o sociedad. ¿Se da esto en todos los contextos? Esto es lo que nosotros esperamos, ¿no? Esto es lo que esta población espera. El apoyo, el sostenimiento, porque bien claro, ¿no? Y qué maravilloso, nos dice todos, ¿no? Familia, sociedad, incluso comunidad, todos remando en la misma dirección. Maravilloso. Estos niños estarían más que sostenidos. Esperemos que en verdad en un futuro no muy lejano, por decir muy, muy cercano, se vea esto. Y que se vea, ¿no? Desde las instituciones estatales, que empiecen por ahí mirando esta población, que incluso podemos decir están olvidados. Que empiecen mirando que también tus chicos tienen capacidades, tienen habilidades, y que debemos darles un espacio para que puedan desenvolverse. Vamos a ver acá. La escuela no es el único contexto educativo, sino que la familia, los medios de comunicación, la sociedad, en general desempeñan un papel importante en el proceso educativo. La familia, como cualquier otro agente, tiene un papel clave en el desarrollo de estos niños y jóvenes. Nadie puede ni debe encargarse de su educación en exclusiva, ni en solitario. Todos deben analizar, determinar cuál es su función en el proceso educativo con el fin de contribuir al desarrollo integral del alumno, dando una respuesta educativa de calidad. Veamos acá. Y acá sí, por favor, me gustaría mucho que ustedes también puedan participar. No solamente ser oyentes, participen. Porque cuando les toque trabajar con esta población y algunos que tienen niños, les va a servir mucho. En estos casos, nosotros muchos escuchamos la palabra tan valiosa. La educación empieza por casa. Y es cierto, en todos los contextos, en todos. La educación empieza por casa. Pero lamentablemente, muchos papás van, dejan a su niño, a su niña, incluso los que no tienen ningún tipo de condición, los dejan y se olvidan. Es como que el colegio lo tiene que hacer todo. Y encima se quejan. ¿Mm? Pero es que mi niño no aprendió, mi niño no aprendió, mi niña no sabe esto, mi niña no sabe lo otro. Y pregunten, ¿qué has hecho tú para contribuir al aprendizaje de tu niño? ¿Bien? Ahora, si miramos rápidamente, ¿no? Vamos a concentrarnos en estas fotos. En la primera foto, donde vemos, por ejemplo, acá, donde cada niño está con un adulto. ¿Ustedes consideran que todos serán los docentes? ¿Qué dicen ustedes? Karina, No. vamos Karina, cuéntame. No, puede ser su acompañante terapéutico, puede ser su papá, su maestro, su hermano. Cierto. Gracias, Karina. Claro que sí. Lo importante de todo esto es que el niño no se quede solo. Que el niño esté apoyado, esté acompañado. Las fotos, por ejemplo, de esto es de un sede.
¿sí? De un colegio especializado para niños con TEA, pero podríamos decir que acá, por ejemplo, hay niños que de pronto algunos pueden estar en grado 2 y en grado 3, ¿no? Porque ya, por ejemplo, podemos ver niños con dificultades incluso, ¿no? Para poder movilizarse por ellos mismos. Ahora, eh, estos lugares, la verdad es que yo he participado en estos lugares, es más, hice una tesis con respecto a este lugar. Eh, las mamás son las que están allí. Las mamás. En algunos casos, sí, hay un acompañante. En otros casos, son los hermanos. Y también se encuentra papás, porque hay papás que también sortean su trabajo. Algunos que trabajan medio tiempo, quizás no todos, y están ahí. Pero generalmente, lo que yo he podido notar, generalmente vamos a encontrar a las mamás ahí. Y cuando se le pregunta, ¿usted siempre es la que cuida? Ah, no, yo en la mañana vengo, ayudo a mi hijo, o sea, desde que ingresa al colegio, estoy viendo qué puedo ayudar, qué puedo aportar, ¿no? Si le sacan, por ejemplo, a recreo, le sacan a hacer una actividad, yo estoy ahí para poder ayudarlos a desenvolver esa actividad, pero ya en la tarde me ayuda lo que es un acompañante, ¿no? Porque imagínense, esto es un trabajo titánico. El trabajo no es sencillo, es agotador, es fuerte. Y las mamás se cargan muchas veces todo este trabajo. Entonces, con la participación de todos se puede lograr buenos resultados. Se puede lograr que de pronto el niño sea independiente, porque en muchos de estos casos hay niños que son hipotónicos. Hay niños que, como ustedes lo ven, ya están grandes y no pueden comer. ¿Por qué? Porque su manito se les cae como si fuera una gelatina. Entonces ahí es, ¿no? Terapia ocupacional full. Y llega un tiempo que ya ellos pueden al menos alimentarse solos. Y eso es como prepararlos para la vida. ¿Por qué? Porque no siempre se van a mantener en esa edad. Estos pequeños van a ir creciendo y mínimamente se tienen que ser independientes. ¿Ven? Entonces, Profe, sí, dime, cariño. eh, en la mayoría de los casos yo veo, en vez de una evolución, a medida que los chicos van creciendo, veo un retroceso, veo peores conductas. No, llego a la conclusión de que no solo que no tiene cura este trastorno, sino de que involuciona la persona a medida que va creciendo. Sí, Karina, es lo que tú dices, qué maravilloso lo que tú preguntas. Si ustedes hacen sus preguntas, yo también puedo eh, aclararles ahí. Eh, lo que pasa es que a los pequeños, si podemos observar de cerca, cuando son pequeños, pues van a terapia ocupacional, terapia de conducta, terapia de emociones, terapia de lenguaje, ¿no? El colegio, etcétera. ¿Qué pasa cuando ya se hacen jóvenes? ¿Mm? Literal, la familia ya se olvida. Y estos chicos, claro, que retroceden. Y dan un retroceso en algunas veces abismal. Eso es otro espacio. Y les explico rápidamente, ¿sí? No solamente en varones, sino también en mujercitas. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando llegan a la etapa, ¿no? Donde llega la pubertad y con ello, pues, su primera menarquia o menstruación, están preparados. Muchas veces se lo dejan solas a las niñas. Y las niñas se asustan, se aterrorizan. Lo dejan solas. Es como que los papás es tantos años he trabajado. ¿Qué más se puede hacer con ellos? Y dicho sea de paso, el colegio, los centros educativos particulares para estos niños son
bien caros. La pensión es mucho más costosa que para un alumno que no tiene esta dificultad. Y que dicen muchos papás, miren el costo que estoy pagando. Por él pago el triple o el cuádruple de lo que pago para mi hijo, ¿no? O para mi otro hijo que no tiene esta condición y que él sí tiene la oportunidad de poder ser un gran profesional. Y para el otro pago 4 veces más de lo que pago para mí. Resultado final, no va a llegar a nada. Entonces, cuando uno escucha eso, sientes como que te duele el corazón, ¿no? Dices, cómo se puede ver esta situación viniendo de sus propios padres? Ana María. Buenos días. Quisiera hacer una pregunta con respecto a o sea, cómo nosotros podemos ayudar a unos papás que son ausentes como tal y recién se han dado cuenta de que este niño tiene un posible TEA. Tiene 15 años, entonces es como que, por decir, ayer lo tenía que inscribir al colegio porque acá están en épocas de inscripciones. Entonces no lo quieren inscribir porque están pidiendo un diagnóstico, bueno, el tema de su diagnóstico, específicamente qué es lo que tiene, o algo que avale que él ha recibido o está recibiendo ayuda. Los papás, como eran ausentes, nunca se dieron la tarea ni la molestia de estar con él. Entonces creo yo que también omitieron muchas cosas. Es como que todos los días lo veían y lo veían normal. Ciertas conductas, ciertas pautas. Para ellos fue duro, ¿no? Porque que el profesional donde ellos acudieron también fue demasiado brusco, donde le dijo, no, posible TEA. Entonces es como que fue demasiado brusco y los papás se quedaron así como que sorprendidos, ¿no? Porque Shock. más allá de ellos, la carrera de ellos amerita de que ellos son conocidos públicamente también. Entonces ellos quedaron súper devastados y ahora ellos están buscando ayuda para poder iniciar, ¿no? La ayuda correspondiente para con su adolescente. Ya. Gracias, Ana María. Bien. Muy buena su pregunta. Y esta pregunta es constante, permanente. Justamente esta semana he tenido muchas de estas preguntas que vienen de los hermanos, de las amistades, de los abuelos, ¿no? De los primos, de los docentes, pero los padres no quieren verlo. No quieren verlo. Entonces, como que te doy un espacio para que respires, reflexiones y te vuelvo a insistir. No lo veas como una enfermedad, es una condición, porque no es una enfermedad. Y si se le da el apoyo a tiempo, estos niños pueden ser grandes personajes. Y hablarlo con tranquilidad. Lamentablemente vamos a encontrar profesionales que te dicen las cosas de una forma brusca y no miran o no hay esa empatía que miren a sus compañeros o, perdón, a los padres como le estás diciendo al papá que su niño tiene TEA. No le estás diciendo al papá que tu niño llegó tarde a terapia. Le estás diciendo que probablemente o se presume que tiene TEA. Y lo que decía pues Ana María, ¿no? Los padres de pronto son personajes públicos y, y algunas veces ellos cuidan mucho este tipo de situaciones. He tenido casos en los cuales nunca he conocido a los papás, siempre han venido con la acompañante y siempre han protegido el nombre de los padres, más bien si me hablaban por teléfono. Pero es como que yo soy una figura pública, no necesito, y este tipo de cosas, abordaje y todo lo demás no tiene nada que ver conmigo, pero quiero que atienda a mi niño. Y cualquier cosa, ¿no? En este caso, a su acompañante. Mediante su acompañante, yo me puedo manejar, ¿no? Por cualquier información, cualquier apoyo, cualquier material, cualquier ayuda, yo me puedo, ¿no? Manifestar o comunicar con ustedes. No es fácil. Ana María, no es fácil. No es fácil, pero tampoco es, ¿no? Lo que no se puede decir, porque en algún momento los padres en verdad tienen que tomar conciencia por el bienestar del niño.
Tienen que hacerlo, porque si el colegio ya le está pidiendo un informe es porque el adolescente, el puber está presentando dificultades y el colegio quiere saber en principio qué es lo que tiene y para ello necesita un informe. Bajo ese informe es, ok, yo tengo el informe, ¿no? Sé el diagnóstico, si está medicándose, no está medicándose, está llevando terapia, cuántas veces a la semana, al menos tengo el teléfono de su terapeuta y yo me comunico para saber, ¿no? Doctora, licenciada, cómo va el niño, o el puber, cómo se va desenvolviendo, está avanzando, está retrocediendo. Eso también ayuda al colegio. Entonces, acá también podemos ver lo que decíamos al inicio, a veces no siempre es el colegio. Los papás a veces también no ponen de su parte. Pero esperemos, Ana María, que estos señores, estos padres, pronto lo hagan, porque el niño en realidad lo necesita. Muy bien. El trabajo más difícil es justamente ese, el trabajar con los padres. Creo Sí. yo que es mucho más dificultoso que con el niño, porque si nosotros no tenemos la ayuda de los padres, es más difícil llegar. Y es Pamela. sí, Ya. Es cierto, sí, definitivamente. Lo que tú dices es una gran verdad. A veces trabajar con el niño es mucho más sencillo que llegar a los papás. Pero ahí esperemos que empiece uno de los papás a bajar la guardia y por lo menos ya se tiene el apoyo, aunque sea uno de los papás, ya sea del papá o sea de la mamá. Y en este caso, esperamos un poquito más que sea la mamá por ese instinto materno, ¿no? Y en algunos casos es el papá, pero esperamos que uno de ellos comience a bajar la guardia, comience a poder canalizar ese dolor que sienten, ese duelo, esa frustración, esos sueños que de repente tienen para su hijo. Y eso no quiere decir que necesariamente sus sueños se vayan abajo. Eso es lo que muchas veces los papás no comprenden, que estos niños o esta población, por ejemplo, los que son Asperger, tienen mucha capacidad para poder hacer muchas cosas, mientras que los demás niños de su propia edad están jugando, salen los amigos, la enamorada, el juego X, estos se concentran en sus estudios y son estudiantes brillantes, pero a veces los papás no lo ven y no lo ven porque nadie se lo dice. Ahora, si ustedes son parte de este equipo, ustedes van a tener contacto con los padres. Aunque sea unos minutos, hablarles al respecto les va a caer muy bien. Veamos acá la importancia de la familia como núcleo de la sociedad en apoyo a los alumnos TEA. Desde el punto de vista sociológico, la familia es el primer agente educador y socializador. Su función es valiosa en crianza, en culturización, ¿no? Efectividad, valores, etc. Son los elementos fundamentales y particulares de la vida familiar como núcleo socializador y educador. Si hablamos de sociedad, partimos ¿por qué primero? Por la familia. Porque la familia es la sociedad. Entonces, hablamos de ser, por ejemplo, tolerantes. Primero, tenemos que ser tolerantes con nosotros mismos. Si nosotros mismos no nos toleramos, no nos aguantamos, no nos soportamos, no somos capaces de escucharnos, pues menos lo vamos a hacer con otras personas. Si hablamos de participación de la familia en la escuela, conviene recordar que esta ha vivido distintas etapas. En una primera etapa, la participación era escasa y la familia y la escuela se mantenían alejados. Vamos a presumir que era de repente por una falta de diagnóstico, porque es, como les decía, ¿no? En una línea de tiempo. No siempre ha habido profesionales capacitados y con información de vanguardia para poder detectar esta población. Ahora se está incrementando mucho más y qué bien. Es maravilloso saberlo. Es un aliciente para todos los padres con estos pequeños, para esta población que necesita ser vista, necesita ser escuchada, necesita ser sostenida, necesita ser entrenada para un mundo que no siempre es sencillo. Entonces, la familia es la única institución capaz de velar, cuidar, amparar, proteger y apoyar a los más débiles de la sociedad. Nadie más. La familia
Su valor, su función y su misión dentro de las sociedades es clara e imprescindible. Porque no podemos decir, hay sociedad sin familia. Todo empieza como se inculca en casa. Desde el simple hecho, si tú te subes a un transporte público y vemos a una persona adulta, a una madre gestante o con un bebé, el hecho de que tu hijo, el que tú has criado, es, tome asiento, por favor. Pero si lo ve con indiferencia, ese chico que ya es parte de la sociedad, es lo que tú criaste. Es lo que tú formaste. ¿Mm? Veamos acá. El impacto que tiene el autismo en la sociedad. El autismo está interfiriendo en las relaciones interpersonales. Las familias de niños con autismo se enfrentan a varios tipos de desafíos. Es decir, en algunos casos el desafío comienza temprano y dura toda la vida. Se asocia con otros problemas, como los personales, profesionales, matrimonios, y hablamos de la parte financiera. Hay muchas personas que tienen una familia, son personas adultas y tienen autismo y nunca lo han sabido. ¿Mm? No sé si yo les he comentado, hace ya más o menos tiempecito, y les comparto, ¿no? Para que ustedes también aprendan a identificar cuando dicen, tienen un niño autista. Miren también a los padres, miren a la familia, miren a su alrededor. Me trajeron a un niño para evaluarlo. Entonces, cuando yo miro al niño y hablo con el papá, pues el papá en verdad presentaba varias características que se presumían que era también un Asperger, ¿no? Entonces, cuando yo le comienzo a hacer las preguntas, yo me doy cuenta que el señor maneja una comunicación literal, es bastante rígido con sus palabras, no te daba de repente mayor información salvo la que le preguntabas, ¿no? Si a él le decías, por ejemplo, tiene que estar acá 5, ponte para las 3. 5 para las 3 en punto te tocaba la puerta y cosas así. Entonces yo le digo, señora, a mí me parece que usted también tiene Asperger. Y me dice, ¿yo? No hay forma. Bueno, no lo dijo riendo como yo, ¿no? No hay forma. ¿Qué le parece si le hacemos una evaluación? Y obviamente que salió positivo. Y ahí es donde la esposa dice, ¿no? Ahora entiendo. Él todo lo maneja así. Y él dice es disciplina. Siempre me lleva al mismo restaurante, siempre vamos a la misma hora, siempre pedimos la misma comida, siempre nos sentamos en la misma mesa y siempre él pide que nos atienda el mismo mozo. Cuando hemos intentado, decía esa señora, ir a otro restaurante, como él no lo disfruta y dice, pero es que acá no me gusta, es que acá es incómodo, y pese a que el otro restaurante de pronto tiene más ventilación, tiene más cosas, tiene más diversidad para poder escoger, pero no. Entonces, cuando el Señor comienza a hacer como que en el tiempo comienza a ver sus conductas, dice, pues sí. Viéndolo ahora, pues sí. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, acá, de pronto vamos a encontrar profesionales que son rígidos. Lo que decía hace un rato Ana María, es como que el profesional fue muy brusco al decirlo, ¿no? ¿Y quién nos podría decir que, por ejemplo, este psicólogo, este psiquiatra, este pediatra, este médico X, no tiene, ¿no?, algún tipo de autismo? Quizás sí, quizás no. No lo sabemos. Recuerden que en esta población no tienen filtro, dicen las cosas tal cual, no saben mentir. Así, tal cual, como lo sienten, lo dicen. A ellos les cuesta reconocer las emociones de la otra persona. Si nos enfocamos, por ejemplo, en el centro, en la pareja, ¿sí? Él está hablando muy cómodamente.
y es como que no observara la comodidad que está o la incomodidad, o el malestar, o la molestia que está causando con su actitud a su novia o ya a su esposa, ¿verdad? Como que no lo ven, porque ellos se centran en su mundo. Vamos a ver acá. Todo niño con autismo tiene derecho a vivir en un ambiente comunitario, familiar y obviamente saludable, sin discriminación. Esto significa que debe ser escuchado. Se deben respetar sus emociones y deseos y se debe brindar la atención sanitaria que potencie y fomente sus habilidades de desarrollo. Esto es lo que siempre se debería de tener. Que estos niños, si van a lugares públicos, pues que les brinden un espacio. Ustedes han escuchado, por ejemplo, del bullying en los colegios a estos pequeños. Y lo peor del caso es que los papás de los niños que hacen bullying no dicen nada. Ah, pero es que mi hijo estaba jugando. Es que mi hijo no sabía que este niño tenía un autismo o es. ¿Y qué es, ah? Imagínense. También hay papás que por ahí yo conozco un caso que pasó en una escuela donde el nene tenía autismo y los padres de otros compañeros no estaban informados y se quejaban. Ya, Cuando le informan cómo se manejaban, qué sé yo, se siguieron quejando y es como que exigieron que lo cambiaran a otro grado porque no quería que su nene trabajara con el chico que tenía autismo. Es como que la sociedad o los mismos padres también, al estar desinformados, también generan ese bullying interno porque en vez de apoyar y decir, bueno, lo voy a educar a mi hijo para que pueda trabajar con el compañero, e insistió tanto para que lo cambien a otro primer grado, que eso igual es algo que no debería pasar, como que en esas cosas no estamos avanzando y que estamos estancados. gracias, Pamela. ¿Sí? Se da. Y en este caso, ¿quién debería ser el primer agente en trabajar esta situación? El colegio, por intermedio de un especialista, el psicólogo, en las escuelas de padres, en los talleres, concientizar, porque acá claramente hay una falta de información, claramente. Y el otro también, la parte humana, la empatía. Yo como mamá me pongo en lugar de las otras mamás y me pregunto, soy bendecida porque tengo un niño que responde, no tiene esta condición, pero ¿qué pasaría si mi niño estuviera en esta condición y me harían lo mismo que yo estoy haciendo a esta familia y sobre todo a ese niño? Pero claramente no hay empatía, no hay la calidad humana, no hay una información en primer lugar de la institución. Y les cuento que sí se puede, manejar esto. Y allí les dejo una información para ustedes también. Obviamente, al matricular a estos pequeños, se tiene que llevar un informe. El informe sí tiene que ser imprescindible y, ojo, también hay otra cosa ahí también con los informes. Y les hago llegar un dato. Hay muchas pruebas, lo que te arrojan son cuadros estadísticos. Y hay algunos colegas que hacen llegar, obviamente, esos cuadros estadísticos. Entonces, cuando el profesional, es decir, el docente, el director, el auxiliar, cogen estas pruebas para poder guiarse, ¿no? Con respecto a la situación del niño, muchas veces ese cuadro no lo van a entender, no lo van a entender. Y acá lo que se requiere es que ese cuadro sea desmenuzado y sea hecho lo más claro posible. Es decir, poner en palabras claras, concisas, y decir qué es lo que tiene el niño. Eso va a permitir que cualquier persona que no necesariamente sea un psicólogo, que no necesariamente sea un acompañante TEA, que no necesariamente sea un profesional que pueda entender ese cuadro. Es decir, cualquier persona lo puede coger y dice, ah, acá dice A, B, C, perfecto. Me dice qué es lo que debo hacer. ¿Sí?
Y acá yo les pongo un ejemplo. Justo ayer entregué un informe y yo le explicaba a la mamá, ¿no? Porque me mandó a hacer una evaluación completa que lo requería en su niño. Y pues tomé lo que es el PROLEC, el PROES, y en este caso de lectoescritura, de escritura y lectura. Y claro, los cuadros. Entonces, cuando me venía lectura arbitraria, me decía, ¿la mamá sabrá lo que es lectura arbitraria? Tuve que deshacer todo el cuadro y comenzar a poner así, puntitos prácticos, puntito, una viñeta y poner. O hacer mi propio cuadro, ¿no? ¿Qué es lo que el niño logró? ¿Qué está en proceso? ¿Y qué falta lograr? Con un slash, ¿no? Por ejemplo, si el niño tiene precisión y rapidez, está en proceso, ya le logró o le falta. Las reglas gramaticales, ¿no? Es con un slash. Entonces, como que a la mamá, ¿lo puede entender esto? Sí, perfecto. ¿Y si yo le mostraba esto? No. Y aparte de eso, en la parte inferior es poner las viñetas y poner, por ejemplo, qué es ortografía arbitraria, ortografía arreglada, qué son las pseudopalabras. ¿Lo entiende esto? No, no se preocupe porque en la parte inferior, si los profesores por A o B le preguntan, usted dice que en la parte inferior están en viñetitas y ahí está qué es cada uno de ellos. Es también tener un informe claro. Por otro lado, matriculan a un colegio de preferencia que tenga un psicólogo y hablar también con el psicólogo. Aunque algunos psicólogos lo tienen claro, ¿no? Es concientizar a los niños. Trabajar lo que es empatía. Y también concientizar a los papás con las escuelas de padres. Que obviamente no siempre es fácil. Por ahí no va a faltar un papá, sí, pero ¿qué pasa si mi niño, inicial, por ejemplo, mi niño de 3, de 4, de 5 años, copia esas conductas? No tienen por qué copiarlas, porque este pequeño no va a ir a vivir a su casa. Y si lo hace, será algo muy leve, será pasajero, porque los niños están en un permanente aprendizaje. Y eso va moviéndose, no siempre se quedan estáticos, haciendo lo mismo. Entonces ahí también es concientizar desde la institución educativa. Y la institución educativa también tiene que tener sus reglas claras, donde los papás no pueden hacer también lo que ellos gusten, a su antojo o su deseo, pero tiene que haber una información previa, porque muchas veces los papás pueden actuar por desconocimiento. ¿Sí? Muy bien. Esta vez sí les dejo tareita chiquitita, 2 preguntitas, ¿no? ¿Qué papel ha jugado la familia en todo este proceso? ¿Se han creado mecanismos de participación para la familia? Es decir, ¿la familia es parte de esto? ¿No lo es? ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Entonces, nos vemos el sábado. Que tengan un bonito fin de semana. A ver, la pregunta de la tarea es general. Sí, sí. Claro que sí. También lo pueden mandar por este medio o lo pueden mandar a mi personal, como ustedes gusten, o sería maravilloso que lo manden en realidad lo que es a la página de la institución o al WhatsApp de la institución. Muy bien, entonces nos quedamos acá. Que tengan un bonito día. Cuídense y nos vemos el sábado.